somos Ana y Amparo, estudiantes del grado de Estudios Hispánicos de la Universidad de Valencia, y con este vídeo queremos presentaros una cuestión semántica, es decir, un estudio que hemos realizado sobre el significado y el léxico de un determinado tipo de videojuegos que es usado, a saber, el League of Legends, el Diablo 3 y el World of Warcraft. Sí, nuestro objetivo era estudiar una serie de palabras que resultaban extrañas en el uso del lenguaje común, así como encontrar una especie de sistematización o estructura que les vincule a todas o a una gran mayoría. Se ha creado dentro de este campo de los videojuegos online un colectivo que utiliza estas palabras como argot, que luego se dará una especie de pautas que explicarán la formación de estas palabras. Sí, para realizar este estudio hemos partido de un corpus que procede de 3 fuentes: de los foros donde se habla de estos videojuegos, de los vídeos de tutoriales o de retransmisión de partidas de los propios videojuegos y de una serie de entrevistas que hemos realizado a usuarios, de las cuales hemos registrado oralmente una. Sí, todas estas palabras se han filtrado por medio de Lancome, lo cual nos ha permitido tener una cantidad de casi 300.000 palabras que eran de uso poco común y que tenían una frecuencia relevante. Evidentemente hemos cogido de esta frecuencia de uso las más representativas para así dar más flexibilidad al estudio. Estos juegos, por su propia finalidad, funcionan en base al crecimiento y a la obtención de experiencia de los personajes que los usuarios pueden utilizar para poder conseguir así sus objetivos más fácilmente, bien sea, por ejemplo, ir a recoger un objeto en algún lugar de difícil acceso o bien acabar con sus enemigos más fácilmente. Todo ello ha generado 2 campos semánticos. El campo semántico del crecimiento y el campo semántico de la batalla. El primero se ha gestado mediante palabras de otros campos semánticos que, por medio de metáforas, han adquirido vinculaciones. Como podemos ver aquí, encontramos las palabras farm, feed y tanque. En primer lugar tenemos la palabra farm, que está relacionada con la acción que realizan los usuarios con tal de ganar experiencia, bien sea realizando misiones o matando enemigos para así hacerse más fuertes. Esta metáfora proviene del inglés, ya que la palabra en ese idioma significa cultivar, y de ahí la metáfora a cultivar la propia experiencia de los personajes. Feed también procede en inglés y significa alimentarse, asimismo al enemigo. Esta última acepción es la que más se utiliza, ya que cuando un enemigo te mata, en virtud de ese ataque, gana experiencia, y por eso la procedencia metafórica del término dar de comer al enemigo. En último lugar, tanque es una palabra que describe a los personajes que son muy resistentes al daño, bien por sus atributos, bien por los objetos que llevan. Esta metáfora proviene del propio español, ya que la palabra tanque designa en su acepción primitiva a aquellos vehículos pesados y muy resistentes hechos para el combate, y de ahí se ha tomado la propiedad de resistencia para aplicarla a este tipo de personajes. Relacionado con esto tenemos el otro campo semántico que habíamos presentado antes, el de la batalla, que está referido principalmente a acciones ofensivas o que se vinculan a estas. Por supuesto, estas tienen relación con las descritas en el campo semántico anterior, el del crecimiento, puesto que las acciones ofensivas dan, en la gran mayoría de ocasiones, experiencia. Las voces que conforman este campo semántico son gank, support y backdoor. En primer lugar tenemos la palabra gank, que está relacionada con la acción de tenderle una emboscada al enemigo, normalmente habiéndolo pactado anteriormente con los aliados y enganchándoles. Esta palabra no es realmente una metáfora que provenga del inglés o de nuestro propio idioma, sino que lo que se ha dado es una analogía fonética porque recuerda palabras como bang, que es disparo, una acción ofensiva, o gang, que es banda, y recuerda al hecho de que tener que ponerse de acuerdo los aliados para poder tender esta emboscada. Soportear implica ayudar a un compañero o varios. Estos compañeros normalmente se caracterizan por efectuar acciones ofensivas. La palabra support viene del inglés, que es base o soporte, y ahí es donde se ve clara la procedencia metafórica. En último lugar, backdoor significa la acción que se desenvuelve en medio de una batalla entre los 2 equipos que involucra a todos sus miembros y que uno de ellos prefiere coger una ruta alternativa para intentar encontrar el punto débil de sus enemigos o ir destruyéndoles sus defensas. Aquí lo que se ha dado es una metáfora literal, ya que la palabra backdoor en inglés significa puerta de atrás. Vamos a explicar
brevemente cómo esta adopción del léxico y del significado que hemos visto ha tenido su correlato en la estructura externa de ciertas voces inglesas que han adoptado modelos morfológicos del español. Sí, por ejemplo, tenemos verbos que han acogido el morfema de la primera conjugación española, como ganquear, fedear o soportear. Con esto sí que se puede concluir que parece que ese morfema es el prototípico del infinitivo en la lengua española. Luego tenemos otro tipo de sufijación en eo, como viene siendo las palabras ganqueo, fedeo y otras. Visto todo esto, se puede apreciar que hemos tenido como base los estudios estructuralistas de Coserio, que nos han permitido fijar los campos semánticos, así como hablar y estudiar las estructuras externas que mi compañera ha hecho. También hemos tenido en cuenta el enfoque cognitivista de Lakoff y Johnson, que nos ha permitido descifrar y averiguar los procesos que han dado lugar a las nuevas acepciones que hemos comentado. Con esto se puede concluir que cualquier actividad puede adaptarse para sí el lenguaje. Este no se agota en sí mismo, sino que se va renovando y cambiando conforme a las propias necesidades de cada sociedad, siendo el reflejo del propio mundo, impregnándolo y estructurándolo.